Muy buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Yo bien. Bueno, bien. Ayer me pusieron un aparato en la boca y si me notáis hablar algo distinto no es que esté borracho. No todavía. Se debe a esa cantidad de metal que tengo esparcida por los dientes. Aquí estoy, como siempre os digo, dejándome la vista todo el día leyendo para traeros resúmenes de calidad de grandes obras de la literatura universal, la literatura española y algún que otro ensayo. Hoy, por ser próximamente el Día de Todos los Santos, o Halloween, como nos gusta ahora decir porque la fiesta parece que la hemos importado, tengo rimas y leyendas de Bécquer. Concretamente os voy a hablar de las leyendas y concretamente solo de 5 leyendas. Para empezar, Bécquer nació en 1836 y falleció en 1870. Fue un poeta y narrador español perteneciente al movimiento del romanticismo, aunque si os vais a la Wikipedia se establece que, según la historiografía literaria, concuerda en que realmente pertenece al posromanticismo por fechas y por temas y estilos literarios. Aunque en vida ya alcanzó cierta fama, solo después de su muerte, que esto es muy español, ya lo sabéis, alcanzó la fama tras la publicación del conjunto de sus escritos, dándole evidentemente el prestigio que hoy tiene. Como os decía, vamos a ver de forma muy sintética 5 leyendas: el Monte de las Ánimas, los Ojos Verdes, Maese Pérez el organista, el Rayo de Luna y el Miserere. En el Monte de las Ánimas comienza con una comitiva de nobles que va por el campo de cacería. Un hombre llamado Alonso habla con su prima. Es el día de Todos los Santos. Alonso dice que esa noche, tras la oración de los templarios, las ánimas salen. Le habla de, ¿qué es eso de la oración de los templarios? La prima no cree esa historia de que las almas de aquellos antiguos guerreros salieran. Pero Alonso procede a contarle toda la leyenda. Según se cuenta, el monte que tenían ante sí pertenecía a los templarios, a los monjes guerreros, porque tras la conquista de Soria frente a los árabes, el rey les dejó instalarse allí para defenderla. Ellos acotaron el monte para reservar la caza y entre ellos y los hidalgos sorianos surgió un odio atroz. Una noche hubo una batalla y el monte se llenó de cadáveres. Los lobos se dieron un buen festín. Desde entonces dice la leyenda que la noche de los difuntos se escucha la campana de la capilla y las ánimas de los difuntos corren por el monte envueltas en jirones de los sudarios. Ahora, en ese momento, se encontraban en el castillo de los condes de Alcudiel, los dos primos. Todos charlaban menos Alonso y Beatriz, que estaban absortos en sus pensamientos. Alonso le ofreció una joya a Beatriz, que supuestamente ella venía de otro país. Ella era reacia porque le comprometía algo, pero al final aceptó. Él le pidió algo a cambio. Al fin y al cabo era el día de Todos los Santos. Buscó en su vestido porque pretendía darle una banda azul que llevó a la cacería y que Alonso estimaba como una divisa de su alma, pero no la encontraba. Alonso se sobresaltó y le preguntó dónde había perdido esa banda azul. Ella supuso que en el Monte de las Ánimas y él se puso pálido. Le dijo que él era valiente, un cazador afamado, pero que esa noche no le iba a mentir, tenía miedo. Beatriz ironizó con el tema y él se sintió insultado, así que se despidió de Beatriz y se fue. No iba a quedar como un cobarde frente a su prima. Así que me voy al Monte de las Ánimas aunque sea de noche y me vaya a pasar algo. Ella intentó detenerlo en vano. Pasaban las horas y Alonso no venía. Beatriz estaba nerviosa. Las puertas sonaban cerca de medianoche. Parecía ver algo, pero luego no era nada. Ella misma pensaba que era una tontería tener las mismas supersticiones que esa gente. Intentaba dormir, pero no podía. La noche la pasó evidentemente en vela, envuelta en sus sábanas. Se levantó al alba, pero sobre el reclinatorio se encontró de golpe y porrazo la banda azul ensangrentada, la que había perdido. Cuando los criados fueron a decirle a Beatriz que Alonso fue encontrado muerto en el monte devorado por los lobos, ella había fallecido del terror.
del pánico. El miedo la había matado. Tras ese acontecimiento cuenta la leyenda que un cazador extraviado que se quedó la noche de los difuntos en el Monte de las Ánimas pudo ver cómo se levantaban esqueletos de los templarios y de los nobles. También unos caballos corrían detrás de una mujer desmelenada y descalza que andaba alrededor de la tumba de Alonso. Segunda leyenda, los ojos verdes. Esta me ha gustado, me han gustado todas. Estas 5 me han encantado, pero esta me parece muy curiosa. De nuevo, una comitiva de cazadores van por el monte siguiendo un ciervo herido. De golpe, Íñigo, el montero, pide a todos detenerse y dejar al ciervo marchar. El héroe de la cacería, llamado Fernando, lo insulta porque han ido a cazar, no a dejar que las piezas se la coman los lobos. Pero Íñigo le dice que en ese punto, desde ese punto, o sea, no pueden cruzar ese punto, porque ese camino conduce a la fuente de los Álamos, en cuyas aguas habita el espíritu del mar. El que osa enturbiar sus aguas lo paga caro. No le hacen caso y deciden seguir hacia adelante. El montero intenta detenerlo, pero es imposible. El resto de la comitiva también está retenida. Tienen miedo. Pasado el tiempo, Íñigo le dice a Fernando que está raro desde que fue a la fuente, que ya no caza, que anda lívido. Y Fernando le pregunta a Íñigo: oye Íñigo, tú como eres viejo y conoces la zona, ¿has visto alguna vez a una mujer que vive por las faldas del Moncayo? Entonces empieza a contar una historia extraña sobre algo que le sucedió ese día que fue persiguiendo el ciervo. Cuenta que tras recuperar el ciervo, unas tremendas ganas de estar solo lo inundó. A la mañana siguiente se fue al monte con su ballesta. Se sentó a la fuente y le pareció ver en el fondo una mujer con los ojos. Y en ese momento dijo Íñigo: verde. Fernando se sobresaltó. Íñigo no lo conocía, pero sus padres le habían advertido de que en esa fuente estaba el espíritu diabólico de una mujer con los ojos verdes, y le dice a Fernando que no vuelva si no quiere verse atrapado y muerto. Pero Fernando dice que daría lo que fuera por una mirada de esos ojos. Me gustaría leerlo, página 64, porque literariamente es una belleza. O sea, os animo a leerlo, porque os voy a leer 2 o 3 extractos de otra leyenda también, porque me parece fascinante. Y le dice Fernando: ¿sabes tú lo que más amo en este mundo? ¿Sabes tú por qué daría yo el amor de mi padre, los besos de la que me dio la vida y todo el cariño que pueden atesorar todas las mujeres de la tierra? Por una mirada, por una sola mirada de esos ojos. Mira cómo podré yo dejar de buscarlos. Así que, bueno, Fernando se va desesperado a la fuente y le dice a la mujer de los ojos verdes que la ama. Entonces es blanca como una estatua de alabastro y no habla. Y él le pregunta si puede amarla, si es mujer o... Y ella responde: un demonio, no importa. Dice: te amaría siempre, en esta vida o en la otra. Ella le dice que también lo ama más que nadie, porque ella es un espíritu puro. Quiere besarlo, le habla de vivir en esas aguas limpias. Fernando se acerca, se cae al agua y se termina muriendo ahogado. Tercera leyenda, Maese Pérez, el organista. Una mujer describe una misa en Sevilla y hay un tal Maese Pérez, un virtuoso organista ciego de más de 70 años que ha querido el arzobispo muchísimas veces llevárselo a la catedral para que tocara, pero nunca ha querido dejar su iglesia, su convento. Esa noche, que era Nochebuena, la iglesia estaba iluminada con una profusión asombrosa, llena de gente. El arzobispo se sentó a ver la misa, pero pasaba el tiempo y no empezaba. El arzobispo mandó a buscar a Maese Pérez, el organista, porque no aparecía, y resulta que estaba muy enfermo, estaba malo, pero malo de verdad, a punto de morirse, y no era posible que esa noche tocara. La noticia se difundió rápidamente entre la muchedumbre. El bullicio empezó a notarse. Un hombre salió y dijo que él tocaría el órgano, ni que Maese Pérez fuera el único organista que había en el mundo, ni que nadie pudiera tocar ese órgano. El arzobispo asintió, pero Maese Pérez apareció aupado en una silla, pálido. Como os decía, era Nochebuena y él quería tocar su órgano esa noche. El órgano empezó a sonar como los ángeles, la misa avanzaba, la música emocionaba a los asistentes. Una descripción de la música impresionante en la página 72 y 73 de esta edición.
Es que no me resisto a leerla porque me ha parecido fascinante. Aquí la tengo. Arranca. Está describiendo cómo suena el órgano. Las 100 voces de sus tubos de metal resonaron en un acorde majestuoso y prolongado, que se perdió poco a poco, como si una ráfaga de aire hubiese arrebatado sus últimos ecos. A este primer acorde, que parecía una voz que se elevaba desde la tierra al cielo, respondió otro lejano y suave, que fue creciendo hasta convertirse en un torrente de atronadora armonía. Era la voz de los ángeles que, atravesando los espacios, llegaba al punto. Después comenzaron a oírse como unos himnos distantes que entonaban las jerarquías de serafines, 1000 himnos a la vez, que al confundirse formaban uno solo que, no obstante, solo era el acompañamiento de una extraña melodía que parecía flotar sobre aquel océano de acordes misteriosos, como un jirón de niebla sobre las olas del mar. Es que me emocioné y todo, disculpadme. Resulta que poco a poco todos los ojos tenían una lágrima, estaban como yo, y todo el espíritu tenía un profundo recogimiento y el órgano empezó a apagarse hasta que sonó un estruendo. Todos los asistentes preguntaron qué había pasado y Maese Pérez había muerto. Su hija, que también era músico, lo llamaba en vano sollozando. Al año siguiente resulta que para la misa del gallo otro músico tocaría el órgano de Maese Pérez. Nadie había querido, ni siquiera su hija, que se metió a monja tras la muerte, tocar el órgano de Maese Pérez, el organista. Por lo visto, los asistentes tenían preparado al intruso liarle, un tinglao porque realmente no lo quería. La misa iba a empezar, el nuevo organista se hizo paso entre la gente para besar el anillo del prelado y se fue al órgano. La gente empezó a criticarlo. Cuando empezó a sonar el órgano, la gente empezó a armar jaleo, pero a los pocos segundos enmudecieron. Y me gustaría leerlos en la página 76, porque esto también me ha parecido fascinante. Cómo empezó a sonar el órgano, ¿vale? Entonces dice: cantos celestes como los que acarician los oídos en los momentos de éxtasis, cantos que perciben el espíritu y no los pueden repetir el labio, notas sueltas de una melodía lejana que suenan en intervalos, traídas en las ráfagas del viento, rumor de hojas que se besan en los árboles con un murmullo semejante al de la lluvia, trinos de alondras que se levantan gorjeando de entre las flores como una saeta despedida a las nubes, estruendos sin nombre, imponentes como los rugidos de una tempestad, coros de serafines sin ritmo ni cadencia, ignota música del cielo que solo la imaginación comprende, himnos alados que parecían remontarse al trono del Señor como una tromba de luz y de sonidos. Todo lo expresaban las 100 voces del órgano, con más pujanza, con más misteriosa poesía, con más fantástico color que lo habían expresado nunca. Fascinante. Cuando termina, la gente, se agolpó, querían felicitar a este tío y, se fue el prelado al altar y este le pidió que al año siguiente tocara la catedral. Él dijo que sí, porque no quería volver a tocar ese órgano, porque ese órgano era viejo. Al año siguiente, la abadesa del convento de Santa Inés y la hija de Maese Pérez están en la iglesia y es de nuevo Nochebuena. No había nadie porque todo el mundo fue a la catedral creyendo escuchar a ese grandísimo organista que era similar o superior a Maese Pérez, supuestamente. Pero dice la hija de Maese Pérez que le da miedo el órgano porque había visto como que alguien lo estaba tocando, que estaba tapado, y cuando se dio la vuelta vio un hombre ciego y era su padre. La abadesa dijo que eran tonterías. La misa empezó y cuando llegaron los momentos de la consagración, el órgano empezó a sonar, pero no era la hija. El órgano tocaba solo. Era el alma de Maese Pérez. Y evidentemente la misa de la catedral fue un desastre porque el otro tío no había tocado el órgano, fue Maese Pérez, por eso no quería volverlo. Última leyenda, el rayo en luna. Tenemos a un noble llamado Manrique que amaba la soledad, todo el mundo lo consideraba un loco, un colgado, un flipado. Para otros un poeta, para él mismo, y algunos cuando su madre le preguntaba, oye, ¿dónde está Manrique?, decían que quizás estaría en el cementerio intentando escuchar a los muertos. A Manrique le molestaba hasta su sombra, siempre quería estar solo. Manrique creía en las hadas y en los seres misteriosos, andaba siempre enamorándose de todas las mujeres un instante. No estaba tan loco para que le siguieran los muchachos, pero sí gesticulaba solo, que es por donde se empieza.
Manrique se adentró una noche en unas ruinas de un convento que perteneció a los templarios. Al entrar en el claustro, derruido al margen del Duero, Manrique dio un grito. Le pareció ver a una mujer de blanco. Era la mujer que estaba buscando, según él, y salió disparado en su búsqueda como una saeta. Perseguía lo que él creía que era una mujer blanca. Quería haberla escuchado hablar en un idioma extranjero. Escaló una roca, divisó el Duero. Le pareció ver en una barca a la mujer blanca, esbelta, a la mujer de sus sueños. Él consideraba que era su hermana, que seguro que su alma gemela, que le gustaba lo mismo que a él y odiaba lo mismo que él. Bajó rápido del monte con la agilidad de un gamo y se dirigió al puente como una exhalación. Perdió a la barca, la gente que iba en ella supuestamente entró a la ciudad y Manrique empezó a buscar en las calles de Soria para ver dónde podía quedarse a dormir. Tras horas se paró en un caserón de piedra. Pensó que ahí estaría su amada. Golpeaba en la puerta y se encuentra con un escudero. Le pregunta por la mujer, pero ahí vive un tal Alonso de Valdecuellos, el montero del rey. Ahí no vive ninguna mujer, solo Alonso, descansando con la luz encendida y reponiéndose de sus fatigas. Pasaba los días buscando a la mujer que amaba, pero porque como comentaba, la consideraba un espíritu humano. Volvió a donde estaban los templarios, pero fue al primer lugar donde pudo atisbarla y se dio cuenta que era un rayo de luna. Estaba nervioso, enamorado, excitado, pero se dio cuenta que lo que había visto era un rayo de luna. Y entonces, terminando, le preguntaron, pasado a unos años, os leo, habían pasado algunos años y Manrique, sentado en un sitial junto a la chimenea gótica de su castillo, inmóvil casi con una mirada vaga e inquieta como la de un idiota, apenas prestaba atención ni a las caricias de su madre ni a los consuelos de sus servidores. Tú eres joven, tú eres hermoso, le decía aquella. ¿Por qué te consumes en la soledad? ¿Por qué no buscas una mujer a quien ames y quien amándote pueda hacerte feliz? El amor es un rayo de luna, murmuró el joven. ¿Por qué no despertáis de este letargo?, le decía uno de sus escuderos. Os vestís de hierro de pie a la cabeza, mandáis desplegar al aire vuestro pendón de rico hombre y marchamos a la guerra. En la guerra se encuentra la gloria. La gloria es un rayo de luna. ¿Queréis que os diga una cántiga, la última que ha compuesto Mosén Arnaldo, el trovador provenzal? No, exclamó por último el joven, incorporándose colérico en su sitial. No quiero nada, es decir, sí quiero que me dejéis solo. Cántigas, mujeres, glorias, felicidad, mentiras, todo. Fantasmas vanos que formamos en nuestra imaginación y vestimos a nuestro antojo y los amamos y corremos tras ellos. ¿Para qué? Para encontrar un rayo de luna. Ya concluyo, última leyenda, que me he equivocado antes, creía que ya estábamos terminando, el Miserere. Una noche lluviosa, un romero llega pidiendo refugio y comida a una abadía. El hermano que lo acogió le contó que era músico y que en su tiempo utilizó su arte para seducir y que, bueno, todo eso le llevó a cometer un crimen y ahora quería redimirse. Un día ese músico abrió un libro, por lo visto, santo y encontró un grito de contrición verdadera. Un salmo del rey David que decía Miserere mei Deus, Dios ten piedad de mí. Desde entonces, el músico buscaba hallar una forma musical tan magnífica que reflejara ese dolor del rey profeta. He de decir que el Miserere, también llamado Miserere mei Deus, es una composición creada por Gregorio Allegri en el siglo XVII, durante el pontificado del Papa Urbano VIII. Se trata de la musicalización del Salmo 51, llamado Miserere, también conocido como el Salmo de David en el Antiguo Testamento. Y bueno, relata una serie de cosas. Para un poco de contextualización que hace mención a esta composición musical. El romero no lo había conseguido, había cruzado Alemania e Italia buscando misereres para inspirarse. Uno de los rabadanes le dijo que se había escuchado el miserere de la montaña. El músico lo desconocía. El rabadán le cuenta que hacía siglos había un monasterio en la montaña edificado con el dinero de un hombre que desheredó a su hijo por perverso. Un día el hijo, con la ayuda de unos bandoleros, una noche de Jueves Santo, le metió fuego al monasterio mientras los monjes cantaban. Se dice que murieron todos y desde entonces la leyenda afirma que la noche del incendio, o sea, cada Jueves Santo, se escucha a los monjes cantar el Miserere. Esa noche se repetiría,
puesto que estaban, como os comentaba, en Jueves Santo. El músico salió corriendo hacia el templo a pesar de la noche que hacía, una noche tormentosa. Le dijeron que no se fuera, pero el tío se fue corriendo. El romero estaba ante el templo derruido y de golpe un sonido empezó a escucharse. Luces brotaron y el templo empezó a rehacerse, como por arte de magia. Los esqueletos de los monjes brotaron y entonaron el Salmo de David. No sé latín, me vais a perdonar. Quizás tenga acento, no sé, de Hispania citerior o ulterior, no lo sé, pero voy poniendo los letreros, por si alguien sabe latín, que me perdone. Miserere mei, Deus, secundum magna, misericordiam tuam. Dios tenga piedad de mí, según tu gran misericordia. La música envolvía a Romero en una especie de sueño, se movía y se dividían en hileras. Entonces entonaron lo siguiente: iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis conceptit me mater mea. En iniquidades fui concebido y en pecado me concibió mi madre. Mal día para pronunciar en latín, teniendo un aparato en la boca. Y entonces se escuchó un alarido, un grito tremendo, un grito de dolor arrancado de los que vivieron en pecado. El canto era ora triste, ora semejante a un rayo de sol que rompe la nube oscura de la tempestad. De golpe una luz cegadora bañó la iglesia, se rompió la cúpula y se vio el cielo, serafines, arcángeles acompañaban el himno de gloria. Se entonó otro versículo: auditui meo Davis gaudium, e laetitiam et exultabum osa humiliata. Darás gozo y alegría a mi mensaje, y los huesos rotos se regocijarán. El romero cayó al suelo sin conocimiento y no oyó más. Cuando volvió Romero al monasterio, los monjes le preguntaron si había escuchado Miserere. Dijo que sí, que por favor le dieran cobijo porque él tenía la música en la cabeza y necesitaba tiempo para escribir la gran obra. Pasaron días y días y al final murió y no escribió nada. Solo dejó un montón de papeles carabeteados. Bueno, hasta aquí he terminado. Creo que ha sido el vídeo que más me ha emocionado porque me gusta mucho la lectura. Me recuerda a Mega cuando yo era un niño y la leíamos en el colegio. Está escrita súper bien. Yo solo he sintetizado el argumento, pero he intentado leeros algo para que veáis la belleza de la literatura de Becker. Y muchísimas gracias y espero que no haya sido muy pesado. Ya sabéis, suscribiros a mi canal, darle a like si os gustó el vídeo y repartir estas leyendas y todo el amor compartiendo este vídeo con vuestros contactos. Muchas gracias y hasta la próxima.